al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Oh, Señor Jesús. Amados, Dios nos dio su palabra para que sea nuestro alimento espiritual, para que lo comamos y seamos nutridos con la palabra de Dios, nuestro suministro espiritual, el alimento diario. Serie Los Ministros del Nuevo Pacto y el tomo Embajador de Cristo. Estamos en la semana 2 y el tema de la semana es Bajo la restricción de Dios. ¡Aleluya! Agradecemos al Señor por permitirnos llegar hasta usted. Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es el Señor. Amén, hermano Rafael. Jesús es nuestro Señor. Amados oyentes, bienvenidos al buen disfrute del alimento diario. Los invitamos a abrir sus Biblias. Vámonos a 2 Corintios, capítulo 11, verso 3. Amén. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aleluya. Pero temo. Oh Señor Jesús, pero temo que como la serpiente. Sí, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oh Señor Jesús, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo. Oh Señor Jesús, misericordia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oportuno socorro, Jesús. Señor Jesús. Necesitamos realmente tu ayuda, Señor Jesús, tu auxilio, porque no queremos ser engañados con la antigua serpiente. Sí, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros para no ser engañados. Oh, Señor Jesús. Amén. Hoy veremos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya, qué precioso. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amados, en 2 Corintios, Pablo continúa su defensa al decir, ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Capítulo 10, verso 2. Al final de este versículo, al tratar el asunto de manera cuidadosa, Pablo no expone a las personas involucradas. Gracias a la luz de la palabra de Dios, sabemos que él hablaba sobre los hermanos judaizantes de Jerusalén, que pervertían el Evangelio de Cristo. Gálatas, capítulo 1, verso 7. Cuando estaba presente con ellos, Pablo era humilde, débil y tímido, pero cuando estaba ausente, al escribir sus epístolas era fuerte y osado. 2 Corintios, capítulo 10, verso 1. Como ministros del nuevo pacto, debemos tener la misma actitud de humildad y mansedumbre para con los hermanos, a fin de ganar a todos.
Necesitamos tener la sabiduría de Pablo al tratar con los hermanos, para no ser demasiado fuertes a tal punto de derribarlos y desanimarlos. En 2 Corintios, Pablo prosigue: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Capítulo 10, versículo 3. En esa porción, él explica que, mientras vivía en el mundo, estaba sujeto a las restricciones de su carne física, pero no vivía, no militaba según la carne. Aquí, la carne significa que Pablo aún estaba sujeto a enfermedades, ataques emocionales y todo tipo de vulnerabilidades. Estamos en el mundo y cargamos con este tabernáculo terrestre, pero no luchamos según la carne. Como ministros del nuevo pacto, nuestras armas son espirituales. ¡Aleluya! Amados, como ministros del nuevo pacto, nuestras armas son espirituales. Amén. Somos ministros del nuevo pacto, embajadores de Cristo y colaboradores de Dios. Amén. 1 Corintios capítulo 3, verso 9. 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destruir fortalezas. Aleluya. Capítulo 10, verso 4. Esas fortalezas están en nuestra mente, la cual es un campo de batalla. Para destruir toda artimaña del enemigo de Dios, necesitamos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Las dos armas más poderosas son la palabra de Dios y el espíritu de poder. Amén, aleluya. En el versículo 4, la palabra argumentos significa razonamiento o sofisma. Algunas veces oímos a las personas que no tienen una visión correcta de lo que Dios desea hacer en su obra, o a personas malintencionadas que hablan bonito, y nuestra mente comienza a argumentar o razonar si el camino que el Señor nos mostró es el correcto. Antes éramos sencillos y no cuestionábamos nada sobre la palabra que era hablada o sobre la conducción de la obra del Señor. Pero mientras más vivamos bajo argumentos, más comenzaremos a dudar. Incluso nos volveremos incrédulos. El resultado de esto es la desobediencia, que podamos experimentar el arrepentimiento y la liberación por medio de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu. Amén. Todos nosotros, en mayor o menor proporción, hemos pasado por esa amarga experiencia de razonar y argumentar sobre la manera en la que Dios conduce su obra y dispensa su palabra. Esto ocurre para nuestra madurez, y Dios nos probará. Gracias al Señor. La gran mayoría ya superó ese asunto. Leamos el siguiente versículo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso está en Hebreos capítulo 3, versículo 12. ¿Qué es tener un corazón de incredulidad? Es oír la palabra, pero no creer en ella. Eso ocurre cuando lo que oímos no va acompañado de fe. Capítulo 4, versículo 2. Ese tipo de actitud ante la palabra de Dios, al final, produce dudas interminables
Que el Señor nos libre de eso. ¿Verdad? Oh Señor Jesús, ese tipo de actitud ante la palabra de Dios al final produce dudas interminables. Que el Señor nos libre de eso. Amén. Con el deseo de sanar a los hermanos del virus de la desobediencia, Pablo trae la solución. Leamos. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. 2 Corintios capítulo 10, verso 6. ¿Qué significa este versículo? La desobediencia solo puede ser sanada en la iglesia si la obediencia es perfecta, completa. Podemos decir que para que un apóstol traiga sanidad a determinada iglesia se necesita obediencia. Amén. Pablo continúa en los siguientes versículos. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque, aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. Versos 7 y 8. El corazón de Pablo, incluso al hablar de su autoridad, no era imponer algo a los hermanos, tampoco causar destrucción. Su encargo era solo por la edificación de la iglesia. Aleluya. Ese debe ser el enfoque y el corazón de un ministro del nuevo pacto. Amén. Que siempre busca la edificación. Los falsos apóstoles mezclan incluso la palabra de Dios con las palabras bonitas, pero su corazón está lleno de una motivación impura, lo que al final traerá destrucción. Eso podemos ver en 2 Corintios capítulo 10, versos 9 al 12. Amado oyente, ¿lo que hablamos o hacemos es para edificación o destrucción? Necesitamos ser constantemente iluminados en nuestro servicio al Señor por medio de su palabra. Si causamos daño, es necesario que nos arrepintamos lo más rápido posible. Como ministros del nuevo pacto, nuestro encargo es cooperar con la edificación de su iglesia con la humildad, mansedumbre y benignidad de Cristo. ¡Aleluya! Como ministros del nuevo pacto, nuestro encargo es cooperar con la edificación de su iglesia, con humildad, mansedumbre y benignidad de Cristo. Amén. Aleluya. Por eso, en Hebreos capítulo 3, verso 12 nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Amén, amado oyente. La palabra de Dios y el espíritu de poder son las armas espirituales que destruyen fortalezas, argumentos y toda altivez. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amados, si a usted le gustó el rico suministro de este día, espérenos el día de mañana. Jesús es el Señor. Amén.